El increíble niño que, al alimentar a una anciana, reveló un sorprendente cambio en su pueblo. Miguel era un niño peculiar. En su pequeño pueblo en México, donde las risas resonaban entre el calor de las tradiciones y el aroma a tortillas recién hechas, su curiosidad lo hacía brillar, pero también lo aislaba. A los 12 años, se sentía como un pez fuera del agua, nadando en un océano de modas y prejuicios, mientras el resto de sus compañeros prefería seguir los pasos de las tendencias. Su alma noble caía en el olvido, atrapada entre arcos de risa que a veces lo herían. Un día, cuando las sombras empezaban a alargarse tras los edificios de barro, Miguel se decidió por un paseo tras la escuela, con su lonchera llena de un almuerzo que contenía los esfuerzos de su madre. Mientras caminaba, su atención fue atraída por una figura conocida, Doña Clara, la anciana del pueblo, con su cabello canoso y manos pecosas que contaban historias de un tiempo olvidado. A menudo, la gente la ignoraba, relegándola al rincón de la invisibilidad. Mire, sentía un nudo en el estómago, la angustia de la injusticia resonando en su mente. Esa voz que decía no la mires, se enfrentaba a su deseo de hacer un cambio. Con un gesto de compasión, se acercó y le ofreció parte de su comida. La mirada de Doña Clara se iluminó como un cielo despejado después de la tormenta. La conexión instantánea que surgió entre ellos lo sorprendió. Y mientras compartían la comida, se dio cuenta de que ese simple acto había roto barreras invisibles. Las historias de la anciana, llenas de sacrificios y amor, se introducían en los recovecos de su alma. Miguel sentía un cosquilleo en su pecho, el orgullo de escuchar su historia apasionante se fusionaba con la desesperación por la ineludible indiferencia de la gente a su alrededor. Sin embargo, allí estaban sus compañeros, mirando desde la distancia, murmurando entre risas. La incomodidad se apoderó de él. ¿Por qué debería sentirme avergonzado por hacer algo bueno? Se preguntó, pero el eco de las risas resonaba en su mente. Miguel luchó con la ansiedad que crecía en su interior. La necesidad de ser aceptado por sus pares iba en contra de su profundo deseo de hacer lo correcto. El dilema moral lo consumía: ¿sería más importante la aprobación de los demás o el respeto por la historia de su pueblo? Mientras escuchaba a Doña Clara, la angustia de esa decisión lo asfixiaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La conexión entre Miguel y Doña Clara se intensificó, pero también lo hicieron las sombras de su angustia. La calma de ese momento se rompió cuando un rumor comenzó a circular en el pueblo: un proyecto de construcción amenazaba el antiguo hogar de la anciana y de otros ancianos. La injusticia le ardía en el pecho. Miguel sentía que su mundo se tambaleaba. ¿Cómo podría permitir que eso sucediera? La lucha por la dignidad de Doña Clara se convirtió en una misión personal, pero la duda lo consumía. ¿Tendría suficiente valor para enfrentar a quienes priorizaban ganancias materiales sobre vidas humanas? El peso de la historia y su futuro latía en su mente. Miguel se preguntaba, atormentado, si sus esfuerzos realmente lograrían un cambio. Suspendido en una línea tensa entre esperanza y desesperanza, sentía que el tiempo se escurría entre sus dedos, como arena en un reloj. Las voces a su alrededor se tornaban más estruendosas, y en ese instante crítico, comprendió que la lucha por el respeto y la dignidad no sería fácil. La presión del momento caía sobre él como un manto pesado, pero su determinación empezaba a brotar, chispeando entre la neblina del temor. ¿Lograría encontrar la fuerza para unir a su pueblo y confrontar la injusticia? Su corazón latía, y la historia apenas comenzaba. Mientras el eco de las risas se disipaba, Miguel sintió un nuevo propósito crujir en su interior. Sus pasos se volvieron decididos, alimentados por la necesidad de buscar respuestas. La imagen de Doña Clara, con su mirada llena de historia y esperanza, lo acompañaba. Era como si la voz de la anciana resonara en su mente, recordándole la responsabilidad que ahora había asumido. Desde ese día, Miguel comenzó a investigar el proyecto de construcción. Pasaba horas en la biblioteca del pueblo, hojeando documentos y artículos sobre la historia local. Frustrado por la falta de información, decidió que necesitaba hacer más. Con cada página que pasaba,
cada relato que leía, sentía que su valor se incrementaba. Comprendió que no solo luchaba por doña Clara, sino por la memoria de todos aquellos que habían dejado huella en el pueblo. En una de esas jornadas, se encontró con un viejo periódico que hablaba del patrimonio cultural de su comunidad. Era fascinante ver cómo las tradiciones antiguas estaban amenazadas por la modernidad. Sin embargo, también era un duro recordatorio de que la resistencia requería más que un simple deseo de cambio, necesitaba acción. Miguel lo entendió. Al salir de la biblioteca, un destello de ideas comenzó a fluir en su mente, formuló un plan. A través de su pasión por la escritura, decidió crear un blog narrando la rica historia del pueblo y la vida de sus habitantes. Comenzó a entrevistar a sus vecinos, incluidos aquellos que habían vivido las experiencias de vida más intensas y que se habían visto dejados de lado. Al compartir sus relatos, Miguel no solo contaba historias, abría canales de comunicación y cultivaba comunidad. A medida que el contenido crecía, algunos compañeros de clase comenzaron a mostrar interés. Un grupo reducido de chicos, que previamente se habían reído de él, ahora se encontraba leyendo sus publicaciones, dejando comentarios y sugiriendo nuevas historias para contar. A través de su propio crecimiento y dedicación, Miguel comenzó a unir hilos que parecían inaprensibles. Su voz resonaba, tocando fibras sensibles en su entorno, pero con esa creciente visibilidad, también llegaron las críticas. Algunos adultos en el pueblo, con pocos deseos de recordar momentos dolorosos, comenzaron a cuestionar su compromiso y a denostar su trabajo. Las palabras despectivas caían como lluvia ácida sobre sus esfuerzos. Miguel, al principio, se sintió abrumado. La duda cuestionó sus decisiones y su confianza, cuestionando si realmente la historia merecía ser contada. Pero entonces recordó las palabras de doña Clara: la verdad siempre encuentra su camino. Construyendo sobre esa visión, Miguel trazó un objetivo ambicioso. En lugar de esconderse ante la oposición, decidió llevar su causa un paso más allá. Planeó organizar una reunión comunitaria donde todos pudieran compartir sus historias y reflexiones sobre el pueblo y su patrimonio. La idea era arriesgada, pero dada la transformación que había vivido, sabía que había llegado el momento de actuar. Mientras los días se acercaban al evento, la ansiedad volvía a invadirlo. Un torrente de preguntas giraba en su mente: ¿y si la gente no asistía? ¿Y si sus esfuerzos eran en vano? Sin embargo, en su interior, un fuego se avivaba, luminoso y persistente. La historia de su pueblo merecía ser contada, y Miguel estaba decidido a ser el mensajero. Finalmente, el día llegó. Con el corazón latiendo con fuerza, se preparó para hablar frente a su comunidad. Alzando la mirada, sintió que la presión se iba aliviando. Aquellos que alguna vez se rieron de él ahora lo miraban con atención. ¿Lograría captar la emoción colectiva y canalizarla para unir su pueblo? De pie frente a ellos, tomó una profunda respiración y sintió que estaba en la antesala de un cambio monumental. Diablos, pensó, esto no es solo sobre mí. Es sobre un futuro que aún no he descubierto. Y justo cuando iba a abrir la boca, escuchó un murmullo angustioso desde el fondo de la sala. Un nuevo giro inesperado estaba a punto de cambiarlo todo. Miguel se detuvo, sus labios aún sellados por la repentina inquietud que emanaba del fondo de la sala. Un escalofrío recorrió su espalda. La incertidumbre crecía a su alrededor como una sombra palpable. Miró hacia el fondo, donde vislumbró a un grupo de ancianos murmullando entre ellos, sus rostros marcados por expresiones de sorpresa, preocupación e incluso miedo. ¿Qué podría estar sucediendo? Adelante, un hombre mayor, don Alberto, se levantó de su asiento, su voz temblorosa pero firme resonó en el aire. No podemos seguir ignorando lo que está pasando, dijo, mirando a los presentes con una intensidad que apagó el murmullo. Miguel sintió que su corazón latía más rápido. Ese era el tipo de confrontación que había esperado, pero no bajo estos términos. Don Alberto continuó: tampoco podemos permitir que este proyecto siga adelante. Ese edificio que quieren construir, está destinado a borrar nuestra historia, nuestra esencia. Un silencio denso se instauró en la sala. Las palabras de don Alberto resonaron en la mente de Miguel como un eco inquieto. Allí estaba, el dilema moral que siempre había anticipado: ser el mensajero del cambio o convertirse en cómplice del olvido. Mientras escuchaba, una batalla interna se libraba en su interior. Por un lado, sentía la responsabilidad de defender la memoria del pueblo; por el otro, la presión de convertir su labor en un esfuerzo por impulsar un nuevo camino, más moderno, según algunos, más ventajoso. Pero la memoria podía ser un arma poderosa y, al mismo tiempo, un peso abrumador. Si el legado cultural era aniquilado,
¿qué quedaría de su propia identidad? Miguel aspiró hondo, deseando encontrar las palabras adecuadas para conectar las emociones y preocupaciones que inundaban la sala. Antes de que su mente buscara alternativas, recordó la luz de la esperanza que un día vio en los ojos de doña Clara. Alzando su voz, finalmente tomó la palabra. Don Alberto tiene razón. No podemos seguir dejando que otros decidan nuestro destino. Necesitamos construir un futuro que respete nuestro pasado. Un murmuro de aprobación comenzó a surgir del público, pero las miradas de duda persistían. El miedo al cambio era palpable. Miguel se dio cuenta de que debía abordar esa incertidumbre, no solo como un orador, sino como un catalizador que ayudara a su comunidad a enfrentar su verdad. Buscó en su interior la convicción que lo había llevado a escribir, a compartir la historia, y decidió convertir esa pasión en una llamada a la acción. ¿Qué historia queremos contarles a las próximas generaciones?, preguntó, sintiendo una energía renovada. Podemos construir un lugar que honre nuestra herencia, y al mismo tiempo, abra las puertas a un futuro brillante. Pero no podemos hacerlo solos, necesitamos un diálogo. Un intercambio de ideas, un espacio donde cada voz cuente. La emotividad impregnaba su discurso, y pensando en su propósito, Miguel comprendió que no se trataba solo de su voz, se trataba de activar el diálogo entre todos. Tenía que unir las emociones y las experiencias que se timbraban en la sala, cada historia era un ladrillo en la construcción de su futuro. Pero en ese momento íntimo y vulnerable, se dio cuenta de algo esencial, se estaba revelando no solo a su pueblo, sino a sí mismo. Sin embargo, la atención de la sala se desvió hacia un rincón oscuro. Un niño pequeño, con ojos grandes y brillantes, había comenzado a llorar. El sonido rompió la atmósfera creciente, y una nueva inquietud se cernió en el aire. Miguel sintió un giro en su estómago. ¿Qué pasará ahora?, se preguntó, sintiendo que el momento podría definirse no solo por lo que él había planeado, sino por lo que esa pequeña voz inocente traía consigo. Era evidente que una nueva revelación estaba a punto de salir a la luz, una que podía cambiar su discurso, su comunidad e incluso su propio destino. Miguel contuvo la respiración al ver al pequeño, que había comenzado a llorar desconsoladamente. Su llanto, puro y sincero, parecía resonar en cada rincón de la sala, evocando una vulnerabilidad que todos compartían. La atmósfera cargada de tensiones, esperanzas y miedos se tornó en un mar de emociones a flor de piel. Aquel niño no solo era una voz inocente, sino un símbolo de fragilidad y necesidad, y en su llanto, Miguel sintió una revelación implacable: su comunidad no estaba dispuesta a seguir su camino sin un compromiso genuino. Sin saber por qué, se acercó al pequeño. A medida que se agachaba a su altura, su corazón se llenó de una curiosidad inquietante. ¿Qué sucede, amigo?, le preguntó, su voz suave y cálida como un abrazo. El niño, entre sollozos, levantó la mirada y balbuceó una respuesta que resonó más profundo que 1000 discursos: «Está sola, necesita ayuda». Mientras Miguel intentaba procesar las palabras del niño, sintió que una ola de comprensión lo envolvía. La comunidad, en su búsqueda por defender su historia, había dejado de lado el presente. Se estaban perdiendo en la lucha por el futuro sin prestar atención a las necesidades más urgentes y palpables de los que tenía adelante. Esa anciana solitaria que necesitaba compañía era un reflejo de un legado frágil, uno que también necesitaba ser abrigado. Un silencio reverberó en el aire mientras todos los ojos se fijaban en esa interacción. El murmullo anterior se había disuelto y cada persona pareció convertirse en un testigo del momento de transformación. Miguel sintió un impulso renovador, no solo por él, sino por todos. Era la oportunidad de reorientar su enfoque. La defensa de la historia debía comenzar con la compasión en el presente. ¿Alguien sabe de quién se trata esta anciana?, preguntó Miguel, ahora alzando su voz con una determinación renovada. El niño agitó la cabeza, pero al ver la angustia reflejada en los rostros de los ancianos, comprendió que entre ellos existía un diálogo lleno de recuerdos y reconocimiento. Sus palabras se convirtieron en un hilo de conexión que todos anhelaron tejer. Uno de los ancianos, Pedro, se levantó con un destello en los ojos. «Es doña Clara, la señora que solía contar historias», explicó, su voz craqueada por el tiempo y la emoción. «Cada semana, nos reuníamos a escucharla. No solo nos contaba sobre el pasado, sino que nos hacía reír, soñar y recordar que aún teníamos un futuro». Miguel asintió, absorbiendo cada palabra. Esa revelación era un puente entre el pasado y el presente. Recordó los días en que había pasado largas horas en su casa, escuchando las anécdotas que moldearon su identidad. Por un instante, se sintió el defensor de esa historia,
el guardián de las palabras que habían forjado a tantas generaciones. Es momento de unir nuestras historias, propuso. De buscar no solo un futuro brillante, sino también un presente donde todos se sientan necesarios, donde cada voz y cada historia cuenten. Su discurso empezó a girar no solo hacia el futuro que estaban creando, sino hacia la empatía que necesitaban cultivar en el presente. Mientras la sala comenzaba a llenarse de murmullos de esperanza y compasión, Miguel sintió una fuerte oleada de náuseas más fuertes de lo que había experimentado antes. Aquel discurso, en su esencia más pura, no era solo una conversación sobre un edificio, sino una invitación a enfrentar el verdadero miedo, la posibilidad de haber olvidado lo que realmente los unía. De repente, un murmullo de descontento surgió de un rincón de la sala. Un hombre joven, con un rostro conocido pero que siempre había estado en las sombras de la discusión, levantó la mano, su mirada cargada de desafío. ¿Y si no queremos recordar?, cuestionó. ¿Y si lo que queremos es avanzar y cerrar capítulos viejos? Ese momento de confrontación se presentó como una bifurcación en el camino. Miguel sintió que la tensión en el aire crecía a su alrededor. Su destino, y el de su comunidad, pendían de un hilo en la sala. La mirada del joven era un reflejo de sus propias dudas, una voz que exigía respuestas sobre los sacrificios que estaban dispuestos a hacer por su identidad. Miguel se detuvo, sintiendo que una gran tormenta se avecinaba. Había llegado el momento de realmente enfrentar al miedo, y no solo a los recuerdos. ¿Podría hallar la respuesta en medio de ese desafío creciente? La lucha por el futuro empezaba a intensificarse, y cada palabra contaba. Miguel sintió el peso de la incertidumbre aplastándolo, como si la atmósfera densa y cargada en la sala lo estuviese estrangulando. El joven que había cuestionado su discurso, un tal Lucas, lo miraba con desdén, como si lo desnudara con sus ojos. Aquel desafío era un reflejo de su lucha interna, y sin un manual que lo guiara, se sintió en la difícil posición de tener que demostrar su valía en un terreno hostil. La sala, un laberinto de emociones desenfrenadas, exigía algo más que retórica. Era un momento decisivo y sabía que no podía evadirlo. Miguel cerró los ojos por un instante, respirando profundamente, buscando en su interior las palabras que pudieran no solo calmar la tormenta, sino también iluminar un camino. Lucas, entiendo tu frustración, comenzó, sintiendo como cada palabra se anclaba en el silencio expectante. A veces, avanzar significa dejar atrás lo que no nos sirve. Pero también significa recordar y aprender de lo que hemos vivido. Las historias no son solo recuerdos, son lecciones, son brújulas que pueden guiarnos hacia un futuro mejor. He tenido miedo de enfrentar mi propia historia, y creo que muchos aquí también lo han tenido. La voz de Miguel resonó en la sala, y cada palabra parecía resonar en el corazón de quienes escuchaban. No solo estaba defendiendo la historia, sino también abrazando su propia vulnerabilidad mientras hablaba. Aquello era una revelación tanto para él como para los demás. De repente, el entorno cambió de un campo de batalla a un espacio donde la empatía y la comprensión podían florecer. Sin embargo, el peso de la incertidumbre se resistía a disiparse. La mirada de Lucas, lejos de suavizarse, pareció intensificarse. Entonces, ¿qué propones? Quedarnos atrapados en el pasado, como cangrejos en la arena, replicó. La pregunta le atravesó como una flecha, y Miguel se sintió abrumado. Su visión se desdibujaba mientras la presión aumentaba. Propongo observar a nuestro alrededor, contestó defiendentemente, gesticulando hacia el pequeño ser en el centro de la sala. Ese niño tiene razón. Hay personas en nuestra comunidad que sufren, que necesitan nuestra ayuda ahora, no mañana. Juntos, podemos construir un puente que une el pasado con el presente, no a través del olvido, sino de la compasión. La imagen de Doña Clara y su legado simbolizado por el llanto cómplice del niño se convirtió en su fortaleza. Decidir lanzarse a la acción y no solo a la palabra se volvió un imperativo. Era su oportunidad de cambiar la narrativa de ser un mero espectador a convertirse en un protagonista activo de su destino. Miguel sintió una chispa de determinación encenderse en su interior. Sabía que la verdadera fuerza radicaba en el compromiso y el deseo de transformar su realidad. Cada uno de nosotros puede encontrar su historia, al hacerlo, aliviar nuestro presente. Transformemos esta angustia en acción, pronunció, dejándose llevar por la fuerza de su convicción. Mientras sus palabras flotaban en el aire, la tensión había disminuido, pero aún no se había disipado por completo. Muchos miraban a Miguel, algunos con escepticismo, otros con un brillo de curiosidad. Aún así, Lucas continuaba sin ceder.
¿Y si no todos están listos para avanzar? ¿Y si muchos prefieren esos recuerdos que intentas arrastrar a la luz? Inquirió Lucas, su voz resonando con una mezcla de desafío y vulnerabilidad. En ese instante, Miguel se dio cuenta de que la historia no se trataba solo de él, ni de la comunidad en su conjunto, sino de cada individuo que la conformaba, de cada estrategia de lucha que habían tejido, algunas de las cuales podrían estar listas para desvanecerse. Un pensamiento perturbador cruzó su mente. ¿Acaso había olvidado sus propios deseos en la lucha del otro? Nada se sentía simple, pero la confrontación le reveló la complejidad de su travesía. Debía explorar las historias individuales y reconocer su peso en el relato colectivo que deseaba construir. Con cada paso, los niveles de angustia aumentaban otra vez, mientras se preparaba para abordar la difícil pregunta de aquel joven. Podía aceptar el riesgo de enfrentar realidades que quizás no estaban listas para ser compartidas y, a la vez, desafiar su propia resistencia. Miguel se plantó frente al desafío, cada nervio de su ser funcionando como un amplificador del dilema. Había llegado el momento de decidir hacia dónde llevar esta confrontación. A pesar de la incertidumbre que lo invadía, un nuevo propósito comenzó a brotar en su corazón. La habilidad de transformar la lucha interna en un camino de crecimiento personal solo podía manifestarse si primero enfrentaba sus propios temores. La sala se había convertido en un campo de batalla emocional, donde las palabras ahora representaban la lucha más feroz. Y mientras el desafío continuaba, Miguel entendió que no había un retorno posible. Frente a él, no solo un futuro incierto lo aguardaba, sino también la oportunidad de convertirse en el cambio que tanto anhelaba. ¿Podría realmente manejar el peso de su nueva misión? Cada decisión lo llevaría a una nueva revelación. Miguel se sintió como un pez en un acuario, nadando de un lado a otro sin poder escapar de la presión creciente que lo rodeaba. La expresión de Lucas continuaba desafiándolo, y cada segundo que pasaba, el eco de su pregunta resonaba en su mente. ¿Por qué temía tanto a los recuerdos, a los fragmentos de infancia que se negaba a confrontar? Una pequeña voz rompió sus pensamientos. Ayúdame, por favor. Era el niño, con sus ojos desbordantes de deseos genuinos y necesidad. El acto de alimentar a la anciana podía parecer simple en la superficie, pero Miguel comprendió que ese gesto sostenía un profundo significado. Era el primer paso hacia una conexión real, un acto de compasión que trascendía el tiempo y el espacio. Inspirado, Miguel se sintió impulsado a tomar acciones concretas. Lucas, los recuerdos son como las cicatrices, empezó a decir, sintiendo que las palabras volvían a fluir con una claridad renovada. Nos recuerdan el pasado, pero también nos muestran que hemos sanado. Ignorar lo que hemos vivido no cambiará la historia, al contrario, nos inmoviliza. Lo que importa es cómo elegimos cargar con esas experiencias y qué decidimos hacer con ellas. Por primera vez, la mirada de Lucas pareció vacilar. Miguel se dio cuenta de que, en ese instante, no solo estaba hablando a Lucas, sino a todos los presentes. Sus palabras eran una invitación a reflexionar, a mirar hacia dentro y valorar no solo la historia compartida, sino también las propias batallas personales. Sin embargo, el miedo lo acuchillaba. Miguel se cuestionaba si realmente estaba preparado para llevar a cabo tal empresa. Mientras pensaba en las historias de aquellos a su alrededor, vislumbraba la resistencia que podría encontrar. El peso de la responsabilidad se acentuaba, y la inquietud crecía, retirando su confianza con cada momento de indecisión. La paz que había sentido hace un instante se había desvanecido, dejando espacio solo a una fragorosa tormenta interior. Recordó su propia historia. Como había visto caer a su madre, tratando de conciliar el hambre de su hogar con el orgullo de su supervivencia. Aprendió que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino una ventana a la fortaleza. La lucha personal para salir adelante había sido forjada por fuego, y ahora, anhelaba que otros pudieran también despertar su llama interior. Vamos a almacenar esas historias, no para que se queden en el olvido, sino para que nos impulsen a crear un futuro que cuidará de nosotros. No se trata solo de revivir el pasado, se trata de transformarlo. Al decir esto, Miguel se sintió liberado, como si al compartir su propia lucha estuviera también invitando a los demás a soltar sus cadenas. Cuando terminó su discurso, notó que algunos en la sala parecían contemplativos, mientras que Lucas se mantenía escéptico. Sin embargo, ahora Miguel se sintió más fuerte, consciente de que su valía se encontraba no en la aprobación de otros, sino en el poder encendido por la certeza de que podía convertirse en un agente de cambio, aunque no de forma inmediata. La atención de todos recayó en él, como si lo empujaran a salir de su caparazón, obligado a ir más allá de sus palabras.
Había que dar el siguiente paso y organizar un encuentro donde todos compartieran su propia historia. Pero, ¿estaría realmente listo para exponerse ante ellos, y cómo podría liderar esta iniciativa sin desmoronarse? Mientras estos pensamientos giraban en su mente, se dio cuenta de que acababa de plantar la semilla de un reto que podría o no florecer. Pero había un nuevo horizonte ante él, y aunque el miedo y la incertidumbre lo acompañaban, el deseo de crecer y ayudar a otros lo llenaba de esperanza. Sin embargo, una pregunta persistía. ¿Podría navegar en estas aguas desconocidas y desatar sus propias heridas sin hacer que se desbordara todo a su alrededor? La revelación de lo que podía enfrentar se convertía en un desafío tan grande como su propia evolución personal. La luz del día se coló a través de las ventanas y iluminó el rostro de Miguel, quien se sentó en su habitación, atrapado en una maraña de pensamientos. La determinación que había sentido al hablar frente a Lucas y los demás había dejado su huella, pero ahora la duda volvía a hacerle eco en la mente. Había propuesto una reunión, la oportunidad perfecta para que cada uno compartiera sus historias, pero la posibilidad de liderar tal iniciativa lo aterraba. Realmente podría ser el faro que otros necesitaban. La primera decisión a tomar era clara: definir el lugar y la fecha del encuentro. Pero mientras su mente daba vueltas, cada opción que aparecía se llenaba de inseguridad. Miguel se dio cuenta de que no solo temía lo desconocido, también le aterraba la posibilidad de que el encuentro fracasara, de que sus esfuerzos se desvanecieran sin dejar huella. ¿Qué pasará si nadie se atreve a compartir? ¿Y si no tienen interés en lo que tengo que decir? Se preguntaba. Decidió hacer una lista. Mientras escribía, las palabras fluyeron con claridad, como un río finalmente liberado de su embalse. Comenzó a detallar los puntos esenciales del encuentro: primero la fecha, un día que le pareciera simbólico; luego el lugar, un sitio que suscite confianza; y finalmente los temas de discusión. A medida que escribía, algo comenzó a cambiar dentro de él. La preparación no solo se trataba de logística, se convirtió en un acto de autoafirmación. Invitar a los demás a compartir es también invitarme a mí mismo a abrirme, reflexionó. ¿Acaso había mayores desafíos que intentar romper el ciclo del silencio y la represión? Él mismo lo había vivido, había sentido la soledad de cargar con su historia sin compartirla. Así, la idea se transformó en un reto personal, un llamado a actuar. Al terminar la lista, Miguel miró el papel y se sintió sumido en una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Había tomado el primer paso hacia su crecimiento, pero el siguiente era aún más abrumador: hablar con cada persona, animarlas a participar, enfrentarse a esos temores que antes lo habían inmovilizado. El día siguiente se presentó con un aire de seriedad. Miguel se dirigió al centro donde solían reunirse, el mismo lugar que había evocado su niñez y donde había presenciado tantas historias no contadas. Al entrar, su corazón latía a un ritmo más acelerado. La sensación de estar caminando hacia lo desconocido era abrumadora. Registros de dudas se apoderaron de su mente. ¿Y si no eran bienvenidos? ¿Y si su valentía se desvanecía entre ojos indiferentes? Sin embargo, al mirar a su alrededor, vio rostros familiares, algunos llenos de tristeza, otros acarreando un brillo esperanzador. Esa familiaridad le trajo un pequeño destello de coraje. Se acercó a uno de ellos, Manuel, un hombre con una mirada profunda que irradiaba historias ocultas. Manuel, me gustaría hablarte sobre un encuentro que quiero organizar, comenzó Miguel, notando cómo su voz temblaba ligeramente. La conversación fluyó. Ya no eran solo palabras vacías, era un diálogo que abría puertas a sentimientos y experiencias. Mientras hablaba, acciones reflejaban sus intenciones. Cada conversación sembraba semillas, comenzando a romper la coraza del silencio. Al finalizar el día, había hablado con varios y cada respuesta, ya fuera de entusiasmo o reserva, solo avivó su deseo de seguir adelante. Pero, al mismo tiempo, una nueva preocupación surgía: ¿cómo encargaría Miguel el peso de las historias que cada uno debía compartir? Su sensibilidad se convirtió en un arma de doble filo. Mientras regresaba a casa, la confusión y el deseo de avanzar se entrelazaban en su pecho. La planta germinante de cambio necesaria podría ahogar su capacidad emocional. Y así, con estas nuevamente a la mente, una inquietante pregunta aparecía: ¿era realmente capaz de sostener el dolor ajeno sin dejar que lo arrastrara a sus propias sombras? La lluvia comenzó a caer suavemente mientras Miguel se dirigía a su trabajo al día siguiente. Un ligero manto gris cubriría el cielo, reflejando su estado emocional. Su mente seguía girando en torno a la reunión. Cada paso a la oficina parecía una prolongación de la conversación que había tenido con Manuel,
pero también una carga pesada. Las horas transcurrieron lentas, el sonido del teclado y el murmullo de sus compañeros no hacían más que acentuar su inquietud. Era un lugar que conocía bien, pero que ahora le resultaba ajeno y desolador. Miguel se preguntaba si podría llevar la misma pasión con la que había conversado la tarde anterior a un entorno más serio y profesional. La estrategia de su oficio requería que fuera decisivo, pero un nudo en el estómago lo mantenía en un estado de tensión constante. Al dar un vistazo a su correo, vio un mensaje de su supervisor solicitando una reunión. La coincidencia le hizo sentir un escalofrío. ¿Y si se trataba de un aviso de despido? Su mente, atada a un ciclo de pensamientos negativos, le hizo revivir viejas inseguridades. En ese instante, Miguel se dio cuenta de que esa sensación de vulnerabilidad era precisamente lo que deseaba evitar en su encuentro. Debo cambiar esta narrativa, se repetía con firmeza. La esperanza de organizar la reunión lo había inspirado a caminar hacia el crecimiento, ya no podía permitirse mirar hacia atrás en la autocompasión. Así, en vez de ceder a la ansiedad, decidió buscar esa fortaleza interna y confrontar sus temores. Con el reloj marcando la hora de su reunión inesperada, Miguel respiró profundamente y tomó una decisión. No se dejaría arrastrar por el pánico, se presentaría como un colega fuerte, capaz y comprometido. Al entrar a la sala de actos, su supervisor lo saludó con una mirada inquisitiva. Gracias por venir, Miguel. Quería hablar contigo sobre tu proyecto. He oído que estás organizando algo bastante interesante, dijo su supervisor, cruzando los brazos mientras se acomodaba en su silla. Miguel sintió como su corazón latía con más fuerza, pero en lugar de dejar que la duda lo paralizara, optó por mantener una postura de apertura. Sí, realmente creo que puede hacer una diferencia en nuestra dinámica como equipo. Quiero incorporar las historias de cada uno de nosotros para fomentar una mejor comunicación, comenzó a explicar. Con cada palabra, su confianza se palpaba, fluyendo como agua clara desde una fuente, pero su supervisor con su sonrisa sincera lo animó a profundizar en sus ideas, a compartir no solo la estructura, sino también sus motivaciones. En ese viaje verbal, Miguel exploró sus emociones y vulnerabilidades, la carga de temores que había preparado cuidadosamente se desvaneció, dejándolo con una nueva claridad. A medida que la conversación avanzaba, Miguel sintió algo dentro de él, como si su interno titubeo hubiera sido reemplazado por determinación. No solo estaba buscando el respaldo de su superior, sino también honrando su propio deseo de crear un espacio seguro para las historias que tanto necesitaban ser contadas. Después de la reunión, con una ligera sonrisa en los labios, Miguel sintió que había trascendido una barrera más, una que le impedía abordar sus inseguridades en el ámbito laboral. Volvió a la rutina diaria sintiéndose más fuerte, preparado para enfrentar la resistencia que aún persistía. Al llegar la noche, se detuvo frente al espejo, observando su reflejo con nuevos ojos. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él, pensó, convencido de que su camino apenas comenzaba. Sin embargo, la sombra de la responsabilidad no se disipaba, un nuevo dilema emergía en su mente. Mientras se retiraba a descansar, una inquietud lo invadió. ¿Y si, al abrir las puertas de otras vidas, también se topaba con su propia oscuridad enterrada? La incertidumbre acechaba en cada esquina, preparando el escenario para el siguiente capítulo de su transformación. Miguel despertó al día siguiente sintiéndose renovado, pero también ansioso. La emoción que había sentido tras la reunión con su supervisor ahora se transformaba en un zumbido constante en su mente. Decidió que este sería el día en que comenzaría a implementar su idea, pero la preocupación volvió a asomarse. ¿Sería realmente capaz de llevar a cabo su visión? Mientras el café goteaba en la cocina, la imagen de su proyecto comenzó a tomar forma en su mente. La iniciativa de compartir historias no solo sería un ejercicio de comunicación, sino también un catalizador para el cambio en la cultura laboral. El recuerdo de su conversación le devoraba el pensamiento. Tenía que ser audaz, y lo más importante, debía estar preparado para enfrentar las posibles críticas y la resistencia de algunos colegas. Avanzando hacia la oficina, Miguel llevó una hoja llena de notas y esquemas que había bosquejado durante la noche. Recorría las palabras en su mente, ensayando cómo iba a presentar el proyecto en la próxima reunión de equipo. Sabía que establecer un nuevo enfoque no sería fácil. La cultura organizacional, tan arraigada en la rutina, era resistente al cambio. El primer obstáculo se presentó en forma de su colega Javier, conocido por su reputación de ser crítico. Durante el almuerzo, mientras el equipo discutía proyectos, Miguel tomó la iniciativa y comenzó a hablar sobre su propuesta. Desde el primer momento, sintió las miradas de escepticismo fijarse en él.
Las aristas de la incertidumbre rasgaron su confianza. Las historias son solo anécdotas, interrumpió Javier con desdén. Lo que necesitamos son resultados concretos, no un cuento barato. Las palabras cortaron como cuchillos. La duda emergió en su interior y el eco de viejas inseguridades lo invadió de nuevo. Miguel sintió que su voz flaqueaba, pero en un instante de claridad recordó su propósito. Había dicho que quería crear un espacio seguro para todos, y si se dejaba llevar por la opinión de un solo crítico, no solo decepcionaría a su equipo, sino también a sí mismo. Entiendo tu perspectiva, Javier, pero cada uno de nosotros tiene una historia que contar, respondió Miguel con más firmeza de la que sentía. Incorporar nuestras historias permitirá que el equipo se una mejor y genere confianza, solo así podremos alcanzar los resultados que todos queremos. Las palabras fluyeron de su boca como un mantra. A medida que hablaba, notó que otros compañeros comenzaron a asentir. Una chispa de validación empezó a encenderse entre los rostros que antes mostraban desdén. Esa conversación transformadora se convirtió en un momento decisivo. A pesar de la resistencia, Miguel no solo defendió su idea, descubrió más de sí mismo. La valentía, a menudo silenciada por el miedo, empezaba a florecer dentro de él. Sin embargo, al final del día, mientras regresaba a casa, la realidad lo golpeó de nuevo. Había enfrentado a Javier, pero las cejas levantadas de otros colegas lo asediaron en su mente como una sombra. Estaba creciendo, sí, pero también había empezado a desenterrar conflictos que había ignorado. ¿Podría realmente cambiar la dinámica de su equipo? ¿O estaba, quizás, destapando viejas heridas que aún no estaban sanadas? Fue entonces cuando recordó las palabras de Manuel sobre las historias como luz que iluminan las sombras. Miguel se detuvo en seco en medio de la calle, dándose cuenta de que su viaje no era solo sobre su propio crecimiento, iba mucho más allá. Cada historia traía consigo la posibilidad de sanar, pero también el riesgo de confrontar las verdades ocultas de su propio pasado. Con el corazón en un puño, Miguel se preguntó, ¿estaba listo para revelar lo que había estado escondido en su propia historia? La incertidumbre lo acosó mientras seguía su camino a casa, y la emoción de lo que estaba por venir lo empujó a seguir hacia adelante, dejando la puerta entreabierta a lo desconocido. Era inminente, el verdadero reto estaba a punto de comenzar. El día de la reunión llegó y Miguel se encontraba en el centro del salón, mirando a los rostros familiares que ahora parecían diferentes. La mezcla de nervios y determinación pulsaba en su interior. Había pasado semanas planeando este momento, donde sus palabras podrían ser el catalizador para transformar no solo su vida, sino la de su comunidad. Con un profundo suspiro, Miguel se dirigió a su audiencia. Gracias a todos por estar aquí. Este encuentro no es solo un espacio para compartir, sino una oportunidad para crear un futuro que honre nuestras historias. Cada uno de nosotros tiene algo valioso que aportar. A medida que hablaba, vio la atención de la sala concentrada en él. La voz de los otros retumbaba a su alrededor como ecos en una caverna. Algunas historias comenzaron a fluir, primero con timidez, pero luego con fervor. Doña Clara fue la primera en levantarse. Su voz temblorosa, pero firme, relató momentos de su vida que marcaron el espíritu de la comunidad. Cuando cuento mis historias, no solo recuerdo mi pasado, sino que traigo a la vida el legado de aquellos que vinieron antes que yo. Miguel escuchaba con atención, y mientras lo hacía, sentía como cada palabra penetraba en su ser, inflando su propia resiliencia. A medida que más personas se iban incorporando, Miguel podía sentir la energía positiva que circulaba entre ellos. Gente que antes se había sentido aislada comenzó a unirse, redescubriendo conexiones perdidas y construyendo puentes hacia un futuro compartido. Con cada historia revelada, Miguel se dio cuenta de que el acto de compartir no solo liberaba las cargas de los demás, sino también la suya propia. Recordó los miedos que había cargado, su deseo de pertenecer y su temor a no ser aceptado. Sin embargo, allí, en esa sala, esos miedos se desvanecieron. Cuando el turno de Lucas llegó, algo cambió en su expresión. A veces siento que en el intento de avanzar, dejamos atrás partes de nosotros que pueden ser esenciales. Quizás la historia no deba ser un lastre, sino un legado que nos guíe. Las palabras de Lucas resonaron en la sala. Miguel sintió que, al abrir el espacio para las historias de cada uno, había permitido que se hiciera una catarsis colectiva. Las preocupaciones que antes parecían abrumadoras comenzaban a disiparse. La tarde avanzó y Miguel se sintió ágil, su espíritu elevado. La reunión había logrado su propósito, crear comunidad. Cada voz que se unía, cada experiencia compartida,
era un ladrillo en la identidad colectiva que estaban esculpiendo juntos. A medida que los rostros de la multitud se iluminaban con sonrisas y asombro, Miguel sabía que había forjado un nuevo camino no solo para él, sino para su pueblo. Al culminar la reunión, Miguel observó cómo sus compañeros entablaban conversaciones lógicas, risas e incluso abrazos. Un sentido renovado de pertenencia llenó el aire. Se sentó, agotado pero gratamente satisfecho. Se dio cuenta de que su lucha por conectar a la comunidad había transformado al niño solitario que solía ser. La inquietud interna había sido reemplazada por el orgullo y la confianza. Finalmente, como un gesto de gratitud y cierre, se acercó a doña Clara y le susurró: «Gracias por enseñarme la importancia de contar historias. No me siento más como un pez fuera del agua, ahora soy parte de este paisaje que tanto amo». La anciana sonrió con los ojos brillantes, reconociendo su crecimiento. Con el avance de los días, Miguel se comprometió a seguir compartiendo, crear un blog donde las historias pudieran ser compartidas e inmortalizadas, fomentando así la participación comunitaria. A través de cada entrada, inspiraba a otros a descubrir sus propios relatos y a encontrar en ellos la fuerza que había encontrado él. La transformación de Miguel estaba completa. Había logrado superar la lucha interna que lo había consumido. Ahora se sentía un pilar de su comunidad, y su aventura no hacía más que comenzar. La historia ya no era solo su carga, sino su legado. A ti que estás leyendo esto, lo invito a ser parte del cambio en tu propia vida. ¿Necesitan suscribirse ahora? Hagan clic en la campanita para no perderse estas historias emotivas y exclusivas que pueden transformar su realidad. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y propagar la esperanza. Comenta tu opinión sobre esta conclusión y comparte tus historias personales. Share este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo la transformación personal puede iniciar con un simple gesto. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta comunidad de superación.